Muy buenas tardes. Mi nombre es Patricia González Beltrán. Soy celadora de la Guardia de Honor y a mí me corresponde darles el tema acerca de la Guardia de Honor y los papas en la historia. Debemos de saber que en la época en que Santa Margarita María de Alacoque tuvo las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús, pues fue un tiempo bastante difícil. En este siglo, el clero ya se estaba relajando, la moral y la doctrina pues estaba perdiendo el sentido. También los fieles estaban relajados en este aspecto. Estaba empezando el calicanismo, en que algunos de los reyes pensaban que podían tener autoridad sobre los papas, incluso se decía una frase muy coloquial que decía, el Estado soy yo. Este es el contexto. También es después de la Reforma Luterana. También empezaban las herejías en las que se pensaba que solo los predestinados tenían el derecho de llegar con sus méritos al cielo, no todos. La libertad y los actos pues no tenían gran relevancia. Este es el contexto en que Santa Margarita se le revela el Sagrado Corazón. ¿Qué pasa entonces después de esto? Me voy a compartirles pantalla para que empecemos a ver esta interesante, interesante historia. Esta devoción se dio en tiempos en que la cristiandad ya estaba herida en su médula por la división que introdujo la herejía protestante. No resulta casual que las manifestaciones del Divino Corazón y las consecuencias de devoción que promovieron estuvieran dentro de este mismo origen, vinculadas a la presencia real de Jesucristo en la hostia consagrada. El orden sacramental y en particular la Eucaristía son tan cuestionados y ultrajados por dichos y hechos de los protestantes. Estamos en Francia, en el país donde nació el racionalismo, el ateísmo y la masonería, pero también en el país donde se revela el Sagrado Corazón de Jesús. La antesala, ¿cuál es? San Juan Eudes, el cual escribe el primer oficio litúrgico en honor al Sagrado Corazón de Jesús. En esta época surgen tres grandes santos, San Vicente de Paúl, San Francisco de Sales y Santa Juana Francisca de Chantal, en el cual está pues el corazón de Jesús. Fueron objetos de amor y de reparación en esta devoción y fue el mismo Cristo que quiso introducir en la iglesia. El acto de reparación sitúa en su lugar correcto a la obra del creyente que, sosteniendo por la divina gracia, puede realmente ofrecer a Dios obras buenas y meritorias, que valen no solo para su santificación personal, sino que unidas al sacrificio unido del Redentor, dan fruto en todo su cuerpo místico. Del mismo modo, la actitud de fe confiada requerida para la salvación será también un elemento distintivo de la piedad dirigida al corazón de Jesús. En los últimos siglos, la conciencia del pueblo de Dios vinculada a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, de forma cultural, va adquiriendo en el siglo XVII y dejando una sombra en los siguientes siglos. Estamos en este siglo en el que Santa Margarita María fallece en 1690, después, gracias a los jesuitas de los monasterios que eran directores, promovieron en los siguientes siglos la devoción a este Sagrado Corazón. En la primera mitad está San Griñón de Montfort y en la segunda mitad San Alfonso María de Ligorio, quien publica una novena en 1758. Estamos en el Papa Inocencio XII. Ante la influencia de peregrinos, concede la indulgencia plenaria a quienes comulguen el viernes de la octava de Corpus Domini en la capilla del monasterio de Parailemonial. Es el año de 1697. A instancias de los jesuitas y de las visitandinas, ellos le concede esta indulgencia. En 1697 también María Beatriz del Este, ex reina de Inglaterra, exiliada, solicita la fiesta, pues pensando que era como una novedad, pero el Papa la rechaza. Sin embargo, el Papa sí concede y autoriza a los conventos de la Visitación celebrar la misa de las 5 llagas, que ya es una fiesta conocida en la Edad Media.
el viernes de la octava del Corpus Domini. Para los fieles, esta es la fiesta del Sagrado Corazón y la devoción continúa difundiéndose. Surgen entonces otras místicas que, reeditando los motivos ya clásicos de la relación espiritual con el corazón divino del Salvador, vienen a tomar un lugar relevante. En Marsella, Francia, Ana Magdalena Remusat, también visitandina. Ella se elige como víctima del Sagrado Corazón de Jesús. Y ella inspira al obispo Belsunce, en el cual existe en este momento y en este tiempo de 1720 la peste amarilla en Francia, que es azotando a todo el país. El Divino Corazón le dice que haga una imagen con esa imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que nosotros lo conocemos como el detente. Colocada esta imagen públicamente, el Sagrado Corazón de Jesús le revela a Ana Magdalena que será detenida la peste. Así lo hace el obispo y detienen efectivamente la peste y se instituye una fiesta para el Sagrado Corazón de Jesús y consagrarle la diócesis, obteniendo inmediatamente la detención de esta peste. A este signo, otros obispos comienzan también a instituir esta fiesta en sus diócesis. Luego viene el año de 1722, que se eleva un nuevo episodio a Roma de aprobación de la misa del oficio, pero también es nuevamente rechazado. El cardenal Neuville y Villot autorizaron la solemnidad de la diócesis de Brest y se fundó la capilla en 1723, donde se funda una cofradía con un poco número de asociados. En España, en Valladolid, 2 jesuitas honrados con visiones del Sagrado Corazón de Jesús, el padre Agustín Cardaveras en 1727 y Bernardo de Hoyos en 1733, también tienen un influjo muy considerable en la península ibérica, en este periódico que en este periodo también se vuelve a renovar el pueblo en la fe. Hay muchos escritos muy interesantes acerca de estos 2 jesuitas que hablan de la profundidad del Sagrado Corazón de Jesús. Todo esto en este tiempo pues va ayudando para que se vaya consolidando la devoción. El Papa Clemente XIII, de la Congregación de Ritos, aprueba misas y oficias que el padre Bruni Calvi para toda la Francia. El padre Bruni Calvi son los fundadores del apostolado de la oración. Esto es lo que empieza. Hay unos escritos tan maravillosos de todo lo que se hacía en el apostolado de la oración. Se narra, por ejemplo, uno en el que el apostolado de la oración, teniendo tristeza y dolor por los alcohólicos que bebían demasiado y que caían en la calle y eran indigentes, ellos hacían horas de reparación y oración para que estas personas salieran de esos vicios. Entonces, así es como se va conformando este apostolado que pues es la antesala pues, de la Guardia de Honor. Y que también en esta época, en 1765, concede este papa a los obispos de Polonia y a la archicofradía romana del Sagrado Corazón de Jesús la facultad de celebrar una fiesta litúrgica. Llegamos a 1769 y 1774 con el Papa Clemente XIV. En el siglo XIII, la masonería, surge la masonería y por intrigas de la masonería, pues poco a poco van penetrando en la iglesia. El Papa Clemente en el año 1773 suprime la Compañía de Jesús, que es agente principal de este culto. En Austria, Francisco José hace suprimir de todas las iglesias la imagen del Sagrado Corazón. En Italia, el obispo de Pistoia prohíbe el culto en 1786. Durante la Revolución Francesa, se suprime todas las cofradías del Sagrado Corazón de Jesús. El distintivo, llevado en el pecho, con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, era un signo público de pertenencia a Dios, de la entrega total de su vida, en sus aspectos personales, sociales y políticos, reconociendo a Jesucristo como único Señor que nos redimió. Esto, por supuesto, llega a ser un agravio muy grande para los iniciadores de la Revolución Francesa,
los cuales empiezan a perseguir a todos aquellos que están creyendo en el corazón de Jesús, puesto que el centro de esta guerra francesa, pues era la persona, ¿no? No era, no se querían someter a ningún dios. Entonces, empieza la persecución, prohíben los emblemas, las imágenes sagradas, y también tenemos aquí como figura muy grande el símbolo de los mártires de Compiègne, que son las carmelitas que fueron llevadas a la guillotina. Pero en esta época también resurge la figura de Santa Gertrudis de una manera pues ya más amplia. Principalmente es don Géranger, restaurador del monacato de benedictino de Francia, que él mismo pide y la sensibilidad de su pueblo ve toda esta situación y esta necesidad de promover nuevamente el culto al Sagrado Corazón de Jesús, que gracias a la Revolución Francesa había supuesto una cierta ruptura con la tradición anterior que muy lentamente comenzaba a recuperarse. Después de la revolución, los monasterios de Bourg-en-Bresse vuelve a echar raíces y es restablecida con mayor fuerza al culto del Sagrado Corazón de Jesús. En tiempos del Papa Pío VI es donde surge todo esto que les estoy comentando, y todas las devociones al Sagrado Corazón de Jesús en el tiempo de la Revolución Francesa, pues resisten y están combatiendo con amor y reparación, con mucha oración. Gracias a eso, pues es tan odiado el Sagrado Corazón de Jesús y combatido. Llegamos a la época del Papa León XII, en el año 1823 a 1829. El Papa León XII, en 1824, aprueba la introducción de la causa de la beatificación de Margarita María de Alacoque. Da elogios al apostolado de la oración con motivos de su centenario, del centenario de su fundación. Y en el año de 1833, ya siendo papa el Gregorio XVI, en forma masiva, los cardenales, los obispos, los sacerdotes y los religiosos y fundadores renuevan las órdenes religiosas, las cuales suplican al papa la extensión de la fiesta a toda la iglesia. Entre ellos también está Dom Querayer, que era pues abad de los benedictinos. En 1856, finalmente, la Congregación de Ritos prescribe para la Iglesia la celebración de la fiesta del Sagrado Corazón el viernes que sigue a la fiesta de Corpus Christi. Llegamos con el Papa Pío IX. En el año de 1846 se beatifica a Santa Margarita María de Alacoque. En el año de 1856 se extiende también la fiesta de la Iglesia al Sagrado Corazón de Jesús. Se funda la Guardia de Honor en 1863 en Bourg-en-Bresse por la hermana María del Sagrado Corazón de Jesús, Bernaud. En 1870 es la derrota de la Guerra de Prusia y en Francia se consagra la mayoría parlamentaria en un edificio consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, prometiendo defender la religión y hacer penitencia. Varios países se consagran, entre ellos el presidente Gabriel García Moreno de Ecuador, en 1875, quien fue asesinado un viernes primero del mes en la Catedral de Quito. Y lo solicitan la devoción también los obispos de Irlanda en 1873. Han pasado ya casi 200 años desde la aparición del Sagrado Corazón de Jesús en Paraíso, donde se autoriza la consagración de la Iglesia al Sagrado Corazón de Jesús y el Santo Padre se consagra al Sagrado Corazón de Jesús.
Así, viendo esta consagración, muchos soberanos del mundo consagran a sus países. En el año de 1889 se eleva al rango de solemnidad. Se multiplican las obras apostólicas y nuevamente hay congregaciones religiosas hospitalarias y de enseñanza de misión de caridad que se ponen bajo el patrocinio del Sagrado Corazón de Jesús. El Papa Pío IX, y solo hemos encontrado referencias de erección canónica de las cofradías del Sagrado Corazón por parte de distintos papas, en un catálogo de la Congregación de Ritos que registran hasta 1706 cofradías. Este papa es el primer guardia de honor. A la fecha estamos viendo que ya existen cofradías en Italia, España, Suecia, Inglaterra, Estados Unidos y Brasil. El papa se llamaba a sí mismo que se ostentaba como un blasón de sus glorias y el título de primer guardia de honor del Sagrado Corazón de Jesús. Llegamos al Papa León XIII. En el año de 1899 consagra al género humano al Sagrado Corazón de Jesús en la encíclica Annum Sacrum. El Papa León no solamente eleva su fiesta a rito de primera clase, sino que se consagra el mundo al Sagrado Corazón de Jesús. Como preparación a esta consagración, escribe esta encíclica tan importante, cifrando todo el destino de los tiempos para una humanidad y para la Iglesia a la devoción del Sagrado Corazón. Y dice, en el corazón de Cristo se ha de poner todas las esperanzas, a Él se ha de rogar y de Él hemos de esperar la salvación. Mandó recitar todos los años en las fiestas del Sagrado Corazón el acto de consagración de León XIII que todavía nosotros recitamos. León XIII pertenece a la Guardia de Honor y declaró así al obispo de Belém: soy guardia de honor. Recibo cada mes el billete y hago la guardia todos los días. El grano de mostaza se ha convertido en un árbol frondísimo. Sor María del Sagrado Corazón de Jesús, fundadora de la Guardia de Honor, muere el 3 de agosto de 1903. El Papa Benedicto XV, año de 1914 a año 1922. Estamos en el tiempo de la Primera Guerra Mundial. Estamos en el tiempo de las apariciones de la Virgen de Fátima y estamos en el tiempo de la Revolución Rusa de 1917. El contexto de este tiempo son las apariciones de Fátima, en la que termina la Virgen de Fátima el 13 de octubre de 1917, diciéndole a los niños, ya no ofendan a mi hijo porque ya está muy ofendido. Hagan reparación, penitencia, penitencia, penitencia. Ese es el contexto que está pasando en la historia. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo? Pues estaba sucediendo una primera guerra, pero también la Revolución Rusa en 1917, en la que se hizo la primera marcha homosexual y también se declaró los primeros abortos. Lejos estábamos nosotros de pensar lo que iba a ser verdaderamente el comunismo. No solamente una lucha de clases entre obreros, sino un cambio de mentalidad para quitar nuestra conciencia en lugar de Dios verdadero y poner al hombre en ideologías y en todo lo que ahorita estamos viendo. El Papa Benedicto XVI apoya decididamente al padre Mateo Crowley, apóstol de la consagración de las familias y del Sagrado Corazón. En el año de 1919 decía a los apóstoles de esta obra: no constituye la consagración de las familias al Sagrado Corazón el medio más eficaz de extender el anhelado reinado social de Jesucristo. Y el 13 de mayo de 1920 canoniza a Santa Margarita María de Alacoque, diciendo que todo está restaurado en Cristo y llevando esta hermosa canonización
precisamente volviendo otra vez a poner en el centro la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Año 1922 a 1939. El Papa Pío XI escribe la encíclica de la reparación en la que todos debemos al Sagrado Corazón de Jesús, Miserentísimos Redentor, en la que define que la espiritualidad del Sagrado Corazón como la síntesis de todo el cristianismo y la norma de vida más perfecta, porque en ella, con más facilidad, se llega a conocer íntimamente a Cristo, llamando a los hombres a tomarse en serio este amor, porque ahí está la esperanza y la salvación del mundo, y la fuerza capaz de frenar la violencia y el mal que reinaban durante esos años en Europa y en todo el mundo. Se refiere al Sagrado Corazón de Jesús. Ante las amenazas que cierne sobre nosotros, urge recurrir a aquel único que puede alejarlas. Mas ¿quién podrá ser Él, sino Jesucristo, el unigénito de Dios? Porque debajo del cielo no existe otro nombre dado a otros hombres en el cual hayamos de ser salvos. Por tanto, a Él debemos recurrir, que es camino, verdad y vida. Este Santo Padre, pues también le toca la beatificación en el 16 de junio de 1929 de Claudio de la Colombier, el cual celebramos el 15 de febrero. El día 19 de marzo de 1937 escribe otra encíclica llamada Divini Redentoris, donde condena todos los términos explícitos del comunismo ateo. Estamos en el tiempo en el que surge la guerra cristera. Suscríbete al canal si quieres ver más videos como este. Hay un botoncito rojo en la parte de abajo. Activa la campanita para que te lleguen notificaciones cada que se suba un nuevo video. Y si te gustó, no se te olvide darle like.